Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, por tu palabra. El Salmo 51 es un salmo de reconciliación de David con Dios. Un salmo en el cual él expresa lo que hay en su corazón. Él había pecado, él había fallado, su pecado era notorio. Y lo es hasta el día de hoy. El fallo que David había tenido. Y él vivió un año de sequía en su vida. Un año de sequía espiritual. Nadie sabía de ese pecado. Solo David y Betsabé. Era algo que estaba pasando, pero era algo manejado en secreto por 2 o 3 personas. Cuando haces algo, cuando hacemos algo que desagrada al Señor, algo que entristece a Dios, tú no le puedes engañar a Él. Tú no te puedes engañar a ti mismo. No podemos engañarnos a nosotros mismos. La relación con Dios, la relación de David con Dios estaba rota. David estaba viviendo un tiempo de sequía, un tiempo que lo describe en el Salmo 32 cuando dice: mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David tenía rota esa relación con Dios. El gran David, el hombre de Dios, el rey de Israel, el hombre que escribió los salmos, el hombre que del cual Dios dijo que él tenía un corazón conforme al suyo. David, el gran salmista, tenía rota su relación con Dios. Pero un día llegó el profeta Natán y bajo una parábola le mostró claramente cómo él había hecho injustamente. Entonces él cae postrado y hace esta oración del Salmo 51 cuando dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra de mí mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Por eso él le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Y no era únicamente ese año de sequía
que él vivió, ese año de sequía espiritual en el cual él seguía siendo rey, seguramente él iba a orar, pero no notaba nada. ¿Por qué? Porque él decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Él tenía oculto ese pecado. Él se había acostado con Betsabé, siendo Betsabé casada. Él había cometido adulterio y encima mandó matar a su marido. Lo puso en primera línea de batalla y dijo, dejarlo solo. Y murió, había cometido asesinato con premeditación y alevosía. Porque lo dejó allí y encima lo dejó solo. Yo me imagino la cara de aquel hombre cuando fue a pelear y de repente ve que se le va todo el mundo. ¿Te imaginas estar en ese lugar? Vamos a la batalla, venga, va. Sacas la espada allí, todos los enemigos, y de repente ves que no hay nadie de los tuyos detrás. Imagínate. Y dice la Biblia que David dice que se secaban sus huesos. Pero fíjate que no fue únicamente eso. Él tenía el ejemplo del rey anterior, de Saúl. Saúl había sido ungido por Dios. Saúl había sido lleno del Espíritu Santo de la misma forma que él lo había sido. Saúl también había pecado y el Espíritu Santo se apartó de Saúl. Y lo que David vio, aunque era un niño en aquel momento, eso marcó el corazón de David. Él vio como un espíritu malo comenzó a atormentar al rey Saúl. Y entonces, alguien dijo, cuando un espíritu malo empezó a atormentar al rey Saúl, alguien de las personas más cercanas al rey Saúl dijo, traigamos a alguien que toque los instrumentos, que toque el arpa, porque déjame decirte, en la adoración y en la alabanza, los espíritus inmundos se van, salen huyendo, porque no pueden soportar la adoración y la alabanza a Dios. La alabanza y la adoración es muy importante, muy importante. No tengamos en poco nunca la adoración, no lo tengas en poco, nunca, nunca, nunca. Porque la adoración es lo que tú le das a Dios. Si tú tienes en poco la adoración y dices, bueno, pues llego al culto a tal hora porque, bueno, está la adoración y la alabanza y vengo más tarde, déjame decirte que tú estás despreciando la adoración a Dios. Prácticamente tú le estás diciendo a Dios que no necesitas adorarle o que no quieres adorarle. Porque la adoración no es algo de Dios para ti, es algo de ti para Dios. Eso es la adoración. Cuando tú le adoras a Él, le abres el corazón y le dices, te amo, Señor, te adoro, eres lo mejor en mi vida, yo te entrego mi corazón, yo lo pongo delante de ti, a tus pies como perfume, como olor grato delante de ti, y tú le alabas a Él, le adoras, y el Espíritu de Dios cae y hace maravillas, y todo espíritu inmundo se va en el nombre de Jesús. Amén. Y esto lo sabía el pueblo de Israel. Por eso mandaron a llamar a un joven ungido. Porque ellos dijeron, hay un joven en Israel, hijo de Isaí, que el Espíritu de Dios está con él. Ungido. Y David, que era un muchacho, iba allí a la estancia del rey, y el rey era atormentado por ese espíritu, porque ya el Espíritu de Dios no estaba con Saúl. Y había un espíritu inmundo que lo atormentaba, y él no podía estar bien, estaba mal. Pero cuando David tocaba el arpa, el espíritu inmundo huía y traía paz a su corazón. La adoración, hermano, es muy, muy,
importante. Satanás siempre quiso desde el principio robarle la adoración a Dios. Siempre. Cuando él se rebeló porque él quería, dice, me subiré a lo alto y me sentaré en el trono del norte. Y él empezó a decir que lo que él quería era la adoración para él. Fíjate que cuando él quiso tentar a Jesús, él le dijo, si postrado me adorares, todos los reinos de la tierra te entregaré. Él quería la adoración. Sin embargo, ¿qué le dijo Jesús? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. A mi Señor yo lo voy a adorar, lo voy a alabar y voy a exaltar su nombre. Entonces David estaba ahí y eso era un temor. Él se acordaba de eso. Saúl quiso matar a David varias veces. Saúl mató a los sacerdotes de Enoc. Saúl fue a consultar una divina. Saúl fue desechado por Dios. David había pecado y Dios estaba haciendo silencio. Silencio. Y ahí está el clamor de él. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Su primer clamor era, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él sabía cuál era la consecuencia. Él sabía. Fíjate que no le preocupaba ni siquiera si lo podían apedrear por lo que él había hecho. Él había adulterado y el adúltero, según la ley, tenía que ser sacado fuera y apedreado. Y muerto, apedreado. Y no únicamente eso, sino que encima mató al esposo. O sea, aquí iba a ser apedreado el doble. O sea, tenía doble razón de morir por todo el pueblo. Y a él no le preocupó eso. A él lo que le preocupaba es que el Espíritu de Dios se apartase de él. Que Dios se apartase de él. Amén. Yo no sé si tú sientes que la presencia de Dios se ha podido apartar o que ya no la sientes que está junto a ti, que te sientes que de alguna manera tú le has herido a Él, le has contristado o quizás le has apagado, no sientes lo mismo que antes, quizás lo has apagado. Si sabes que algún día desobedeciste a Dios y esta puede ser la carga que tú estás llevando, esa carga en tu corazón, porque un día fuiste negligente con Dios, hiciste algo que lo entristeció y has buscado a Dios pero sientes que no encuentras deleite en Él, déjame decirte. Si tú te preguntas hoy si hay una salida para esto, yo te digo, sí la hay. Hay una salida. Hay una salida y está en la Biblia. Para todo aquel que está sintiendo su vida como en un desierto, no tienes por qué llegar al punto en el cual llegó Saúl. No tienes que terminar persiguiendo a los ungidos de Dios. No tienes que vivir bajo un espíritu inmundo de tormento y de condenación. No tienes por qué vivir eso. Hay una salida en Dios para nosotros. Hay una salida en Dios para ti y para mí, para que podamos vivir con todo el gozo que Dios tiene para nosotros. Amén. ¿Cuántos lo quieren escuchar?
Dale un aplauso a Jesús. Hay una historia en el libro de Éxodo donde la nación de Israel perdió su presencia por idolatría, por ser desobedientes a Dios, por insultar a Dios en su misma presencia, por faltarle respeto a Dios en su misma presencia. Moisés subió al monte a hablar con Dios y tardaba mucho en bajar. Así que la nación se hizo un becerro de oro y comenzó a adorarlo y a decir: Él fue el que nos sacó de la tierra de Egipto. Y Dios se enojó con la nación y le dijo a Moisés: no voy a ir con este pueblo. Fíjate, le dijo a Moisés: dile a este pueblo, yo no voy a ir con ellos. Y el pueblo estaba triste y se vistió de luto. Yo creo que no es para menos, ¿verdad? Cualquiera que sepa que Dios ya no está con él, que Dios ya no camina contigo, que Dios ya no va a ir más contigo, yo creo que lo menos que puedes hacer es vestirte de luto. Pero Moisés hizo algo que yo, cuando lo leí, me impactó y me gustaría compartirlo con todos vosotros. Amén. Moisés, viendo todo esto, tomó el tabernáculo y lo puso lejos y se llamó el tabernáculo de reunión. Pero, ¿sabes? Lo primero que ellos hicieron fue quitarse todos los atavíos. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 33, verso del 5 al 6. Dice: porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. ¿Qué son los atavíos? Ellos, recordar que el pueblo de Israel había salido con muchas cosas de Egipto. Ellos salieron con un montón de cosas de Egipto, pero no únicamente las cosas materiales, sino también cosas espirituales. Dentro, date cuenta que la nación de Israel fue influenciada durante más de 400 años por la nación de Egipto. Fijaos que lo primero que hicieron cuando vieron que Moisés tardó fue hacer un becerro de oro. ¿Por qué? Por la influencia durante 400 años que tuvieron sobre ellos de la nación de Egipto. Y nosotros tenemos que despojarnos de nuestros atavíos. Hemos vivido muchos años bajo la influencia del mundo, bajo la influencia de la televisión, bajo la influencia de lo que han dicho otros, bajo la influencia del pecado en nuestras vidas. Y ahora que nosotros somos el pueblo de Dios, como lo era el pueblo de Israel, muchas veces llevamos cargando atavíos del mundo, prendas, cosas que están encima de nosotros, cosas que nosotros nos ponemos y caminamos con ello, pero insultamos el nombre de Dios. Pueblo de dura cerviz. Pueblo de dura cerviz, le dice el Señor. Me voy a apartar de vosotros, no sea que en mi ira yo os consuma.
pueblo de dura cerviz, traducido, pueblo cabezón. Cabezón, sois una pila de cabezones. Eso es la traducción actual. Cuando Dios les dice pueblo de dura cerviz, les está diciendo, sois todos unos cabezones, unos cabezotas, unos burros. Eso es. De dura cerviz. Por más que os saqué de Egipto, mostré mi poder, os saqué, metí los carros de Faraón debajo del mar, os libré de todo carro del enemigo, de todo lo que hice por vosotros, en mi misma presencia me insultáis. Y Dios le dice, quítate tus atavíos. Nosotros no podemos seguir en la misma rutina donde estamos cayendo. Tenemos que salir de ahí. Tú tienes que dar un paso hacia afuera, hacia atrás, quitarte de ahí y sacar aquello que no le agrada a Dios, aquello que a Dios no le gusta. Tal vez tendrás que cambiar de amistades. ¿Sabes por qué Dios no trae amistades buenas a tu vida? ¿Sabes por qué? Porque no has dejado las amistades malas. Porque Dios lo que no va a hacer nunca es traer personas que buscan su presencia donde estás tú reunido con gente que maldice el nombre de Dios. ¡Nunca! Porque Dios lo que no va a hacer es contaminar a personas que están buscando la presencia de Dios. ¡Nunca! Porque Dios tiene cura de sus hijos. Ahora, cuando tú te quitas el atavío y decides buscar la presencia de Dios, entonces Dios va a traer las personas adecuadas a tu vida. Gente que sume y multiplique, no gente que te reste. Amén. No, si es solo un comentario, es para edificación. Eso es mentira. Mentira. Criticón. Lengua viperina. Dios te va a juzgar por tu lengua. Pero si tú, dice, bienaventurado, dice la Biblia, bienaventurado el hombre que no se sentó en silla de escarnecedores. Bienaventurado, fíjate, bienaventurado. O sea, tienes la bendición de Dios por no sentarte a la mesa de ellos. Pero después no te quejes si Dios no te bendice. Porque Él te lo ha dicho. No te sientes. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene? Si no es para edificación y para salvación, levántate y sal corriendo por tu vida. Tal vez sean las personas que te rodean, o quizás te has llenado de actividades que te apartan de Jesús. Eso es quitar nuestros atavíos. Esa es la salida. Dios tiene una salida para ti y para mí, y la tenemos ahí. Nosotros tenemos el Dios más grande, el único Dios sobre la tierra, el único Dios. Él es el más grande en misericordia, en gracia. Él es el más grande y Él está de nuestro lado. Él está de tu parte. Cuando alguien, no importa lo bajo que haya caído, si esa persona se vuelve a Dios,
Dios tendrá misericordia de esa persona. No importa si tú te arrepientes, vas delante de Dios y le dices, Señor, sigo hacia adelante. Eso fue lo que hizo David. Él dijo, mi pecado te declaré. Dije, confesaré, di conmigo, confesaré mis transgresiones. Ten misericordia de mí. Eso, mi hermano, es arrepentimiento. Hay dos cosas diferentes, el arrepentimiento y el remordimiento. El arrepentimiento es un cambio de dirección. El remordimiento es, ay, vaya lo que he hecho y tal, pero sigues metido en medio de la mugre. ¿Es verdad? Ay, Señor, perdóname por lo que he hecho, pero sigues ahí. No, apártate, sal de ahí, ¿qué andas? Salpica, pega un salto de ahí, vete, da media vuelta y huye. Huye. Volvernos a Dios es el principio. Volvernos a Dios, ese es el principio. Si no pasas por ahí, olvídate, no hay segundo punto. Si tú no pasas por el arrepentimiento, mira, ya da lo mismo lo que hagas, da igual. Ya puedes, yo qué sé, puedes hacer 1000 votos en el altar, puedes ayunar 40 días, puedes venir aquí que el pastor o la pastora te imponga las manos sobre la cabeza hasta que te quedes calvo, no importa, tú puedes venir aquí, pero si no empiezas por el arrepentimiento, no hay un segundo paso para la bendición. Olvídate. Si no haces lo que Dios dice, si no te arrepientes, das media vuelta y empiezas a sacudirte, a quitarte los atavíos, a quitarte lo que entristece a Dios en tu vida, no vas a alcanzar la bendición. ¿Por qué vivir una vida cristiana mediocre? No. Ojalá fueses caliente o frío, porque tibio te vomitaré de mi boca. Tibio te vas a quemar en el infierno. Pues chico, para quemarte tibio, quémate frío. Pero si tú realmente amas a Dios y quieres la voluntad de Dios, comienza por arrepentirte, por tomar una decisión clara en tu vida de querer ir delante de Dios y hacer las cosas de Dios y entregarte al 100% para Dios. No puedes vivir con un pie aquí y un pie allá. No. Porque para vivir con un pie aquí y otro allá, vete y disfruta. Vete, que ya te quemarás. Tranquilo, vas a arder bien. Ahí, como una brocheta, dando vueltitas. ¿Ah? Ya te quemarás. Pero si tú quieres la voluntad de Dios para tu vida y realmente quieres que Dios haga su voluntad en ti, los planes de Dios perfectos que Él tiene para ti, tú los quieres, comienza por quitar tus atavíos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí, dan un aplauso a Él. Pero si tú hoy dices, sí Señor, yo me sacudo los atavíos, Señor, perdóname porque no lo había entendido hasta hoy. Los atavíos son pequeñas cosas. Ellos cogieron los zarcillos, cogieron lo que tenían, que habían traído de Egipto, y con todo eso hicieron un becerro de oro, pero habían cogido más cosas, un montón de cosas, y Dios les tuvo que decir, quítate ahora tus atavíos. Pero si tú hoy lo entiendes y dices, sí Señor, es verdad, hay un segundo paso que tú tienes que dar, que fue lo que hizo Moisés. El segundo paso que hizo Moisés fue que él tomó el tabernáculo, lo levantó lejos y lo llevó fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión, o en otras versiones lo llaman
la tienda del encuentro con Dios. La tienda del encuentro con Dios. Este es el segundo paso. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 33, verso 7. Dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Yo no sé si tú puedes llegar a imaginar qué es lo que sucede o qué es lo que pasaba en el desierto con 2 millones de personas. Aquí no estaba hablando de la tienda donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Él está hablando de un lugar específico para buscar a Dios. Di conmigo, un lugar para buscar a Dios. Dilo otra vez, un lugar para buscar a Dios. La gente iba allá a buscar a Dios. Moisés, ¿qué estaba haciendo? Moisés estaba provocando cielos abiertos sobre la nación. Él estaba provocando que se abrieran los cielos porque se habían cerrado, porque Dios había dicho que era un pueblo de dura cerviz. Entonces Moisés hizo el tabernáculo de reunión para que la gente fuera allí a buscar a Dios. Tú necesitas levantar un tabernáculo. Déjame decirte una cosa. Mirar. El pueblo de Dios tenían sus tiendas y yo creo que como era un pueblo, ellos orarían a Dios allí. Pero había el tabernáculo de reunión. Era el tabernáculo donde ellos iban, entraban y buscaban a Dios en ese lugar. Allí era donde la nube de Jehová descendía y hablaba con Moisés cara a cara. Era donde Dios hablaba con Moisés y Aarón cara a cara. Y el pueblo lo escuchaba. El pueblo estaba allí y lo escuchaba. Escúchame bien, cuando vino un juicio de Dios para la nación, el pueblo escuchó cómo Dios le hablaba a Moisés. Y ellos se arrepintieron y se tiraron al suelo porque dijeron, no, es más, un día le dijeron a Moisés, no hable Jehová con nosotros, que hable contigo. Porque ellos tenían temor. Este es el tabernáculo de reunión. Este es el tabernáculo donde la presencia de Dios cae, donde tú tienes que venir a clamarle a Él. Donde tú tienes que venir aquí al frente y decirle, Señor, perdóname, Señor, yo vengo delante de ti, aquí al tabernáculo de reunión a decirte, perdóname, 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 porque las cosas que he hecho sé que no te agradan. Tiene que haber ese arrepentimiento, pero también tú tienes que levantar ese tabernáculo en tu casa. ¿Sabéis? El pueblo fue desechado por Dios. No Moisés no fue desechado. Fue el pueblo. Es más, Dios le dijo a Moisés, voy a hacer de ti una nación grande. Ya Dios tenía el plan. Estaba pensando, se acabó, estos ya me tienen hasta la coronilla, ya no aguanto más esta gente dura de cerviz, los burros estos, estoy harto de ellos. Moisés, voy a hacer una nación grande contigo. Y Moisés empieza a decirle a Dios, Señor, no acontezca esto. Señor, ¿qué dirán en Egipto? Que los sacaste para morir en el desierto. Señor, arrepiéntete ahora de esto. Moisés, que era un hombre manso como ninguno, dice que no había hombre más mansos como él sobre la tierra, intercedía por el pueblo con Dios. Dios le está diciendo a Moisés, que lo hago contigo, déjate de rollo, que esta gente te tiene harto a ti, me tienen harto a mí. Es verdad, porque a Moisés lo tenían hasta la coronilla.
que si da perdices, agua, que si no sé qué, comíamos pescado de balde en Egipto. Y no te hablo de una persona, te hablo de 2 millones de personas dándote la chapa. ¿Tú sabes lo que es eso? 2 millones de personas. Yo no sé, ese Moisés era increíble. Tú sabes que son 2 millones, pero yo conozco gente que dice, ay, pastor, tengo una lima. Oh, fulanito y menganito me tienen, pastor, pero bueno, todo sea por el amor al Señor. 2 personas, imagínate 2 millones de personas. Imagínate, diciéndote que comían pescado de balde en Egipto. Nos trajiste para morir aquí, nos trajiste para... Y Dios le dice, venga, acabamos rápido. Yo soy Moisés y le digo, espera un momentito, cojo las palomitas, las meto en el microondas y empieza. Déjame un lugar guapo donde yo lo vea todo. Pero imagínate, no, él era un hombre manso, un hombre que amaba a Dios y que quería lo mejor para el pueblo. Decía, acuérdate de las promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Y él, cuando el pueblo decidió buscar a Dios, arrepentirse, quitarse sus atavíos, comenzaron a tener cielos abiertos. Las personas, la gente y las familias iban a buscar a Dios. Iban allí al tabernáculo. Ellos provocaron cielos abiertos. Ellos movieron el corazón de Dios. Y Dios cambió un juicio que tenía decretado ya para la nación. Tú puedes cambiar un decreto de Dios negativo para tu vida. Quizás Dios se hartó de tu pecado, se hartó de que siguieras haciendo lo mismo. Porque a veces parece que pecamos y como no pasa nada, pues seguimos, pero Dios tiene un límite para todo. Y Dios puede haber mandado un decreto para terminar contigo y que aprendas. Pero déjame decirte, si tú hoy te quitas tus atavíos y decides buscarle a Él, entrar al tabernáculo de reunión, levantar un altar en tu casa y postrarte delante de Él y comenzar a buscarle, Dios le puede decir al ángel, alto, quieto, detén tu mano, porque mi hijo muerto era y hoy vive. Amén. Tú puedes mover el corazón de Dios a tu favor. Tú puedes cambiar un decreto, porque Dios es grande en misericordia. Pero no juguemos con Dios. No queramos ser más listos que Dios. No nos creamos más inteligentes que Dios. Porque Dios es misericordioso, pero es rey y es justo y toda la justicia de Dios está en su mano. Amén. Vamos a ser sabios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Honrarle a Él, amarle a Él, buscarle. Somos humanos y podemos pecar. Sí, la Biblia dice que no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Sí, pero eso no es una excusa para vivir en pecado. Es verdad, porque unos pueden decir, sí, bueno, la Biblia dice que no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso es verdad, pero una cosa es pecar ocasionalmente, pecar porque te iraste, pero otra cosa es vivir en pecado. Regocijarte en el pecado. Eso trae juicio y trae calamidad. Ellos iban a entrar en la tierra prometida. Dios los había sacado de una posición de esclavitud en la cual estuvieron. Y Dios los estaba llevando a una conquista. Cuando ellos entendieron y empezaron a buscar a Dios de todo su corazón, se postraron y empezaron a adorarle. Y ahí ellos vieron
cómo la presencia de Dios bajaba. Y Dios cambió, ¿y sabes lo que pasó? Que Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios cambió un juicio de muerte, de aniquilación, por un decreto de bendición para ellos. ¿Cuántos les gustaría eso? Amén. Ellos lograron conquistar a Dios. Y no solamente lograron conquistarlo, sino que Moisés, viendo la veda abierta, dijo: Señor, muéstrame tu gloria. No lo había hecho, no lo había hecho antes ni después, pero Dios le mostró su gloria. En la misma ley que Moisés escribió, decía que nadie podía ver a Dios, porque quien viera a Dios iba a morir. Pero Moisés era un hombre de fe y le dijo: muéstrame tu gloria. Déjame decirte, cuando tú conquistas el corazón de Dios, cuando tú le conquistas a Él, cuando tú te arrepientes, vas delante de Él y dices: Señor, perdóname, y te postras y le adoras y tocas su corazón, entonces tú le dices: Señor, muéstrame tu gloria. Tú eres capaz de cambiar incluso decretos que Dios ya había estado puestos ahí en su ley. Dios pasó hasta por encima de eso. ¿Sabes por qué? Por agradar a un hijo suyo que tenía una fe intrépida. Una fe intrépida. A pesar de que su vida podía correr peligro, él tenía, y Dios le agradó, le dijo: mira, mi rostro no lo vas a ver, pero te voy a mostrar mis espaldas. Y dice que pasó y Moisés vio toda la gloria de Dios. Amén. Nadie la había visto. Y la vio Moisés. Y tercero y último, Dios le hizo un pacto al pueblo. Dice la Biblia en Éxodo 34: y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Esta nación pudo conquistarlo. ¿Sabes por qué? Porque le buscó. Y no solo le conquistaron, sino que se reconciliaron a Dios y lograron que Él prometiera ir con ellos, que Él le hiciera tremenda promesa. Imagínate cambiar así. Podemos mover el corazón de Dios. Voy a pedir a los músicos, por favor, que suban. Mientras nosotros tengamos una tienda para encontrarnos con Dios, mientras esta congregación busque a Dios, mientras tú que estás ahí busques a Dios y tengas ese tabernáculo en tu casa levantado, ese altar, y haya un arrepentimiento en tu corazón y le busques y te postres delante de Él de todo tu corazón, déjame decirte, tú vas a mover el corazón de Dios a tu favor. Ellos lograron abrir los cielos sobre su vida. Ellos lograron que Dios hiciera maravillas sobre ellos. Pero déjame decirte, si tú sientes que Dios está lejos de ti, aunque eres creyente y te convertiste a Él, pero hiciste algo que rompió tu amistad con Él y lo has ofendido, si estás sintiendo a Dios lejos de ti, que ya no te habla, que no te responde, como que hay un silencio, este es el camino bíblico para conquistarlo. Este es el camino bíblico para reconquistarlo. Arrepentimiento, volverte a Él
con todo el corazón y buscarlo. ¿Sabes? Este lugar se ha convertido en una tienda del encuentro con Dios. Las personas que llegan a Cielos Abiertos dicen que aquí hay una atmósfera diferente, que aquí se respira algo diferente. ¿Sabes qué es? Es la nube de Jehová que está aquí. Es la nube de Jehová que ha descendido sobre este lugar. Y Dios va a dejar ver su gloria a sus ungidos. Y os voy a decir más. Dios va a pactar con nosotros. Haré cosa tremenda que no ha sido hecha en nación alguna y en toda la tierra, porque será cosa tremenda, cielos abiertos, la que yo haré con vosotros. Amén. Ahora, si tú dices, Señor, tengo atavíos en mi vida, he llevado atavíos conmigo durante mucho tiempo, pequeñas cosas que me he permitido que aún te ofenden, pequeñas cosas que las vi insignificantes, pero que me han absorbido mi relación contigo, que me han absorbido, han apagado la llama dentro de mí. O quizás hay personas que nunca se interesaron por Dios, pero hoy están viendo que hay una alerta, una alarma en su corazón, que su conciencia le está diciendo, apresúrate, porque necesito tener paz. Necesito que te pongas a cuentas con Dios. Déjame decirte, si esto es así, ven aquí rápidamente. Ven aquí, no pierdas tiempo. Deshazte de los atavíos y ven al tabernáculo de reunión. Ven aquí a la presencia de Dios. Ven aquí al frente y dile, Señor, yo me despojo de todos mis atavíos para que tú hagas pacto conmigo. Pacto de bien y no de mal. Señor, si has lanzado un decreto contra mí, un decreto de cárcel, un decreto de enfermedad, un decreto de lo que sea contra mí, Señor, yo vengo delante de ti a pedirte perdón aquí al tabernáculo de reunión y a decirte, Señor, perdóname, no lo permitas y dame otra oportunidad. Haz como hizo David. No se aparte de mí tu Santo Espíritu. Oh Señor, renuévame. Crea un corazón limpio. Porque ese es el camino.